buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva reunión entonces de la iglesia de José Hernández, ¿no? Vamos a estar viendo un tema muy interesante el día de hoy acerca de la justicia de Dios. Me gustaría que podamos ver, ahí van a ver en pantalla una pequeña presentación y vamos a ver entonces un poco sobre la justicia de Dios. El día de hoy, como veíamos y veníamos viendo, nos toca este tema que es un poco difícil hablar estos días. Es un poco complicado poder decir que hay justicia, ¿no? Vamos a encontrar en los juicios y en los lugares donde vamos, donde es muy, muy difícil poder tener justicia, una justicia sana, una justicia correcta. Entonces, por lo tanto, va a ser difícil definir una justicia humana totalmente justa. Pero podemos encontrar que la justicia de Dios siempre es mucho más correcta que inclusive nuestros propios principios, nuestras formas de vida, nuestra experiencia. Vamos a ver hoy, el día de hoy, justicia para el inocente. Esta frase típica, ¿no?, que siempre se reclama en esos lugares donde no hay justicia. La verdad es que el día de hoy gozamos de los beneficios de la gracia de Dios a través de su justificación. Y el día de hoy vamos a ver entonces un poco sobre este tema. Vamos a ir a la siguiente placa. Y vamos a encontrar un juicio hacia un inocente, justicia para el inocente. Vamos a ver el día de hoy un juicio muy interesante, un juicio que data de hace mucho, mucho tiempo, en un escenario que fue Jerusalén. El acusado en este caso fue Jesús, ¿no? En ese escenario, en ese juicio totalmente aberrante, vamos a ver un juicio muy interesante. Me gustaría que te puedas meter bien en la historia, que te puedas meter el día de hoy en este juicio que fue un juicio para un inocente, un juicio que la verdad que da mucho que hablar cómo se manejó, cómo se actuó, pero el día de hoy vamos a ver este escenario importante. El escenario no era ni un palacio de justicia, no era un lugar acá en Buenos Aires, sino que era Jerusalén mismo en la época del mismísimo Jesús. Vamos a ver que Jesús entra a la entrada, a esa entrada triunfal, y el pueblo decía, Hosana que viene en las alturas. Y esta persona, ¿no? Jesús, un hombre que no merecía un juicio, fue enjuiciado y este inocente fue sentenciado. Y vamos a ver un poco acerca de este juicio. Vemos el escenario, como decíamos, Jerusalén, la entrada triunfal, entra Jesús. Cuando entra el Señor Jesús, vamos a encontrar que Él es aclamado, pero unos días después, cerca del Monte de los Olivos, fue arrestado. Y ahí comienza el juicio. Ahí comienza este acto de impunidad. Vamos a ver que este juicio va a tener tres etapas, ¿no? Vamos a tener el proceso de sentencia. Tenemos primero la casa del sacerdote. Vamos ahí a Lucas capítulo 22. Lo va a decir en este juicio. Como veíamos acerca de la justicia, hoy en día ya es difícil poder concretar y decir un concepto que el hombre ni siquiera sabe qué es la justicia, ¿no? Hoy en día, pero podemos encontrar que este juicio fue llevado a cabo en esa época de Jesús y en este mismo juicio vamos a encontrar la primera etapa del juicio. El juicio consiste en tres etapas. Primero, es arrestado Jesús en el Monte de los Olivos. Como segunda cosa, en Lucas capítulo 22, 54, dice exactamente así. Dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. El sumo sacerdote se llamaba Anás, ¿sí? Ese es el primer lugar donde van, a la casa de Anás. Y ahí donde se encuentran, en la casa de Anás, se encuentran con un montón de personas, líderes religiosos, que lo estaban acusando y le decían que usted no es el Cristo, ¿no? Esta es la primera etapa del juicio, ¿no? Es llevado este inocente por un juicio que obviamente había sido eh, optimizado, había sido todo armado por estas personas que estaban celosas de lo que estaba haciendo Jesús, porque Jesús estaba él mostrando, ¿no? Ahí en Juan, vamos a ver, y en Juan capítulo 1, ¿no? Él dice que el verbo se hizo carne y vino a nosotros y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Después Jesús va a decir que Él es la luz del mundo y esta luz incomoda inevitablemente la oscuridad. Por eso, en la casa del sacerdote, en lo que pasaba en la casta religiosa, ¿no? Los líderes judíos estaban en el medio de la corrupción y esta corrupción hizo que ellos también se vayan hacia la parte, hacia el mundo, perdón, de la oscuridad. Entonces, claro, esto obviamente que iba a evitar, siempre iba a tener un conflicto, y Jesús es arrestado por algunas causas que vamos a ir viendo después,
Pero este es el proceso del juicio. Primero vemos como que se lo llevan preso, ¿no? Y ahí empieza el juicio en la casa del sacerdote. Ahí ellos empiezan a injuriarle, a decirle que no, que usted no es el Cristo. Van y vamos a ver que va a llevar falsos testimonios. En el mismo capítulo 22 de Lucas, van a llevar falsos testigos y van a decir algunas causas que estaban en contra de Jesús. Vamos a ver que en ese juicio fue muy difícil, obviamente, esta primera etapa, porque él se encontraba totalmente solo. Y esto quiere decir que Jesús, aunque estaba solo, él entendía que había un propósito final para este juicio, ¿no? Ahora, esto no le importaba a los sacerdotes, ellos decían, este Jesús es el que viene a alborotar y nosotros tenemos que hacerle un juicio. Obviamente que en esta época, esta primera etapa del juicio era un proceso donde se veía la ley y se veía las maneras de por qué esta persona estaba siendo acusada. Ahora ellos entendían y poniendo los falsos testigos que decían que se había proclamado rey. Ahí vamos a ver algunas causas más adelante, dijeron algunas cosas en su contra, y entonces, el primer proceso del juicio de la casa del sacerdote, que quedaba en Jerusalén, en la parte de, digamos, del sur, eh, entonces queda concretado que la primera etapa fue pasada. La primera etapa era la casa del sacerdote, el sumo sacerdote, que era el que delimitaba, ¿no? Las leyes. Imagínate que si el sumo sacerdote era el que delimitaba las leyes, ¿cómo estaba entonces la casta, ¿no? religiosa? Pero ¿cómo estaba también el pueblo? No había ningún referente, ningún ejemplo que sea concretamente y fiel a la palabra de Dios. Vamos a ver como segunda etapa del juicio en Lucas 22:66, vamos a encontrar que el juicio se llevó a cabo también en otro lugar. Vamos a ver que de ahí, de la casa de Anás, los trasladan, ahí donde dice capítulo 22:66, a la casa de Caifás. ¿Sí? Caifás, que era el suegro, ¿no? Ahí se hace el concilio. Vamos a ver en capítulo 22:66, dice así: cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio, diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y él les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Jesús estaba siendo sentenciado, estaba en la mesa del juicio. La primera etapa, esta primera etapa que a veces, si lo vemos en la vida real, dura un poco más de tiempo. Él llegó a esta primera etapa, claramente perdió ante el juicio hasta esta primera etapa, pero segunda cosa, encontramos el concilio, donde quizás la primera etapa estaba la casta más fuerte de los sacerdotes, un consejo, pero acá vamos a encontrar que en el concilio entramos los principales sacerdotes, encontramos también que habían ancianos del pueblo, estaban los principales sacerdotes y los escribas. O sea, que ya había un poco más de gente, es decir, había más grupos religiosos, ¿no? que estaban entendiendo que Jesús era una amenaza, ¿no? Y este concilio se concreta y se hace una serie de votos, pero claro, todos estaban en contra de esto porque Jesús representaba esto que ellos no querían, ¿no? Esta molestia, como te decía, esta luz que había que erradicar de ese mapa, ¿no? Que ellos no estaban de acuerdo con Jesús, ni con que Él viniera a hacer este tipo de cosas que Él decía. Vamos a ver entonces, ahí la segunda etapa del juicio, vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, le pregunta, ¿eres tú el Cristo? Y Él le dice, si os lo dijera, no creeréis. Y vos fíjate lo que dice, versículo 70, y dijeron todos, luego eres tú el Hijo de Dios, y Él les dijo, vosotros decís que lo sois. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. El segundo juicio, el Señor, en la segunda etapa del juicio, el Señor la pierde también, ¿no? El primero estaba frente a una casta religiosa de los más influyentes, y en eso ni siquiera ahí tampoco pasó ese proceso. En el segundo, vamos a ver que el concilio tampoco lo pudo pasar. Claramente los diferentes grupos políticos y religiosos habían estado de acuerdo en decir a Jesús que tenga que ir a juicio ante el juicio final, ¿no? Digamos así, hasta la etapa del juicio, donde ahí ya va a tener la sentencia, donde el juicio ya pasa a la parte más dura, ¿no? Si vemos esto en la etapa y las etapas de justicia, tenemos que entender que hay un proceso siempre, hay varias etapas de un juicio también, y el último es el más, donde ya se hace la sentencia, donde está el juez que va a definir cuál es la condena
final. En el proceso, en esta etapa, vamos a ver que en la última es el pretorio. El pretorio era un lugar donde se juntaba ya los líderes de ese momento, gobernadores, pero también donde había un consejo que delimitaba, ¿no? El consejo de los jueces, digamos, donde ahí encontramos a un personaje muy peculiar, que se llama Poncio Pilato. Vamos a ver en Juan 18, 28, lo siguiente. Dice así, Juan 18, 28 dice así, le llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Ahí ya vemos que los judíos por un tema de ley no entraron, entonces ahí solamente era en la parte de los romanos, donde ellos tenían que dar la última sentencia final hacia el acusado. Vemos que en el pretorio vamos a encontrar un grupo de personas que no conocían a Jesús, que no conocían de leyes judías, pero que sí iban a dar una sentencia final. Ahora Jesús estaba ante el juez que iba a definir, ¿sí?, cuál iba a ser su sentencia en este juicio hacia el inocente. Vemos que ahí un poco el juez Poncio Pilato, vamos a encontrar algunas cosas en cuanto a Poncio Pilato. Primero vamos a encontrar que este juez es presionado por la indecisión y la presión. Muchas cosas también pasan hoy en día con el tema de los jueces, por qué dan ese veredicto, por qué llegan a tal conclusión, nunca se termina de entender bien hasta dónde puede llegar, ¿no? Vamos a ver que este juez padecía estas tres tipos de presiones que lo llevaron también a la decisión de este tipo de acusación hacia el inocente. Vamos a ver que primero hay una presión política, ya que estamos en Juan, vayamos ahí, Juan 19, versículo 12, dice así, dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces y dice, diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Ahora, esto tiene un contexto político muy, muy interesante, ¿no? Ahí en el pretorio, justamente, en estos lugares donde había decisiones importantes, Poncio Pilato claramente quería llegar a más, ¿no? Quería ser como el César. El César era el rey máximo de ese tiempo, ¿no? El emperador romano, que dominaba toda aquella zona y que estaba también en posesión de Jerusalén, de Israel, y vemos que este emperador, ¿no?, que era el César, era el máximo mandatario. Y claro, si uno de su propio grupo se le ponía en contra ante el rey, era algo digamos, ya muy difícil de poder después revertir la situación. Es decir, si a una persona se oponía ante el César, tenía que ser muerto. Entonces Poncio ya sabía que esto entonces no podía pasar y tenía una decisión que tomar urgente, ¿no? Estaba presionado por la política, estaba presionado porque él quería llegar a más, y claramente esto era un paso en falso si es que él tomaba una decisión difícil ante el pueblo, porque el pueblo después iba a rendir cuentas ante otros mandatarios, otros gobernadores que iban a dar recomendaciones y muchas cosas más para que él pueda llegar al máximo mandato, ¿no? Vamos a ver que también está Herodes en este tiempo, Herodes Antipas, y Herodes, ahí justamente el pretorio queda en el palacio de Herodes Antipas, que queda también unos metros. Entonces fue el segundo juicio, como veíamos, perdón, hasta el pretorio, que fue unos metros más después de la casa del sacerdote y del concilio. Vamos a ver entonces que había presión religiosa también en Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15 nos va a decir lo siguiente. Va a decir también que había represión religiosa, porque la presión política se sentía mucho. Él claramente estaba tomando una decisión un poco presionado, pero la religión le estaba demandando, ¿no? Los religiosos, que eran los que movían a todas las personas y a todo el pueblo en ese tiempo, tenían que también, entonces, él tenía que responder ante ellos también. Marcos capítulo 15, del 1 al 3, dice así: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo, nada respondes, mira que cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Pilato se maravillaba de Jesús, no podía entender por qué lo estaban acusando. Pero la presión religiosa, como le decía, ahí dice, y los principales sacerdotes le acusaban mucho, ¿no? Esta presión religiosa que vamos a ver constantemente en los evangelios en esta etapa del juicio, vamos a encontrar que Pilato estaba siendo presionado religiosamente, pero también había una presión moral, ¿no? La presión religiosa venía por parte de los religiosos, de la casta política perdón, de la casta religiosa que no quería salir
de ese lugar y la corrupción, ¿no?, que había claramente en ese lugar, no les permitía tampoco salir. Vamos a ver, obviamente que Jesús esto lo acusó, ¿no?, durante todo ese tiempo. Vamos a ver lo último, Mateo capítulo 27, 17 a 24, dice así, la presión moral. Dice, reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién querés que os suelte? Dice, Pilato les dijo, ¿a quién querés que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado de Cristo? Entonces empieza una serie de cosas que empiezan a hacer que Pilato empiece a considerar la opción de poder liberar a Jesús, pero, sin embargo, vamos a ver que en el versículo, hay un versículo que es clave en esto, ¿no? Dice, eh, dice el versículo 20, dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos, perdón, 19 dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Ya el hecho de que su mujer haya estado involucrada en esto, le demandaba una presión moral, algo que tenía que hacer para poder tener que agradar a alguien, pero también después, dice, viendo Pilato que pasaba todo esto y que nadie le decía nada, entonces dijo, inocente soy de la sangre de este justo, allá a vosotros. En otras palabras, se lavó las manos, como decimos, Pilato se lavó las manos. Padecía esta presión moral, no esta presión que no le dejaba a él poder actuar tranquilamente. Vemos también a los acusados, las causas del juicio. Vamos a ver a Barrabás, acusado de robo. Juan capítulo 18, 40, después lo puedes leer. Ahí estaban las causas de su juicio. Barrabás estaba siendo acusado de robo, había cometido un homicidio, ¿sí? Ahí dice también acusado de homicidio, en Marcos 15:7. Había sido un engañador usado con fines políticos, se lo acusa de sedición también en Lucas 23:19. Pero Jesús vemos las causas del juicio. Vos fíjate las comparaciones, ¿no? Uno acusado de robo, el otro blasfemia. Claro, una blasfemia que tiene que ver con cosas políticas, no con cosas físicas. Entonces, ¿qué podía determinar Pilato en este caso? Alboroto, que ellos decían que era alboroto, ¿no? Pero él tampoco lo podía asumir, es algo que tampoco era tangible y una presunta falsa afirmación. Vemos que los acusados y las comparaciones, ahí están los pasajes que podés leer después, pero vos fíjate que los acusados y las causas de juicio eran totalmente diferentes y sin ninguna comparación. Vamos a ver los testigos también en este juicio. Como última cosa, tenemos de un lado los religiosos corruptos que sobornaron, acusaron, dieron falso testimonio. ¿No? En Mateo 26, 57, 68 vamos a ver cómo en todas esas etapas ellos acusaron a Jesús diciéndole que él se quiso proclamar rey, que él decía que era el Hijo de Dios y que no lo era. Entonces empezaron a dar falsos testimonios, acusaron, sobornaron a las personas del pueblo para que griten y querían que suelten a Barrabás. Ellos subieron al estrado con el objetivo de atestiguar en contra del mismísimo inocente. Pero sin embargo los discípulos, por otro lado, ¿ellos qué hicieron? Estos testigos que tenían que apoyarlo, que tenían que estar, le negaron, no se presentaron, lloraron. Juan capítulo 18, 25 vamos a ver a Pedro, ahí afuera de la etapa del segundo juicio, donde estaban ahí el concilio, y él dice que inclusive se sentó con ellos, y cuando le preguntaron, él hasta inclusive tuvo que decir cosas horribles para escaparse de esa realidad. Muchas veces también igual vemos a Pedro como el malvado de esta historia, como el que le negó. Sin embargo, fue el único que primero corrió y lo acompañó a Jesús, fue el único que lo fue a defender. Y fue el único, inclusive Pedro, que corrió primero hacia la tumba de Jesús cuando resucitó. Podemos decir muchas cosas de los testigos, pero Pedro claramente se lleva el primer lugar en las personas que tenían de preeminencia a Jesús, porque él fue el único que hizo algo inmediatamente, ¿no? Después vamos a encontrar también que las mujeres lo acompañaron a la crucifixión, que Juan estaba ahí, pero ellos no subieron al estrado, los discípulos no tomaron cartas en el asunto. La sentencia final, el inocente encontrado culpable, Lucas 23, 48, nos va a decir lo siguiente. Lucas 23, 48. Dice así. Dice, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Los espectadores, ¿no? Estuvieron presentes y no podían entender, se golpeaban el pecho, estaban sentidos por lo que había pasado. Una turba que celebra la muerte del inocente, ¿no? El juicio final y el veredicto fue culpable. Los espectadores sorprendidos por el fallo se golpeaban el pecho porque no podían entender cómo un inocente había sido enjuiciado, pero por otro lado vemos la turba que celebra, que después al final el Señor mostrando su poder rompe ese velo, ¿no? Vemos al inocente tomando el lugar del culpable, demostrando la excelencia del sacrificio
hecho por amor al pecador. ¿Cómo se declara el culpable entonces? ¿No? Y acá te quiero poner a vos también. Quiero que si estás escuchando este video también te pongas en esta posición, ¿no? ¿Cómo se declara el culpable? Porque en esa silla no tenía que estar Jesús, no tenía que estar Barrabás. Claro que obviamente físicamente tenía que estar Barrabás, ¿no? Había tiene que haber sido el culpable y el juicio normal hubiera sido Jesús liberado. Sin embargo, fue el inocente culpable. Vemos cómo le dieron latigazos, lo maltrataron, lo insultaron, lo ningunearon. Todo a un inocente que dio su vida para salvar a toda la humanidad. ¿Cómo se declara culpable? ¿Cómo te declaras vos? Porque hay mentiras, hay quizás robos, drogas que han pasado por tu vida, personas que te has enojado, que has insultado, que has maltratado, que has hecho muchas cosas malas en tu vida. ¿Cómo se declara el culpable? ¿Inocente? Vamos a ver, la justicia se ejecutó en un madero. Segunda de Corintios, capítulo 5, 21 nos va a decir lo siguiente. Porque podemos encontrar que en ese juicio teníamos que haber ido nosotros. Ese juicio donde declararon al inocente, al culpable inocente, teníamos que ir los culpables y siendo declarados culpables. Mira lo que dice 2 Corintios 5:21. Dice así, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no cometió pecado, o sea, al que no hizo pecado, nosotros sí hicimos pecado, pero él no hizo pecado, dice, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fuimos justificados a través de Cristo, fuimos declarados justos, fuimos hechos libres a través de ese sacrificio, esa justicia que tenía que ser pagada, esa sentencia que tenía que ser para nosotros fue para Jesús. Vamos a ver en Filipenses capítulo 3, versículo 9, dice así, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La justicia de Dios hecha hacia el inocente nos dio la posibilidad de poder ser justificados ante Dios. Esa posibilidad, ¿no?, que tuvo Jesús de decir, yo soy inocente, él no lo hizo. Y él se declaró culpable en tu lugar. En ese juicio que tenía que ser tus etapas, que tenía que haber sido tu juicio, que tenía que haber sido tu condena. Él se puso en tu lugar y se declaró culpable siendo inocente. Vemos los resultados de la justicia hecha por Cristo. La culpa fue eximida. Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La culpa fue eximida, no somos justificados ante Dios, somos hechos justos. Justificación significa esto, hechos justos a través de la sangre de Cristo. También nos dio un abogado defensor. 1 Juan 2:1 dice, y abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces tenemos un abogado que está defendiendo nuestras causas ante Dios, ante el juez supremo, que es él el que da el veredicto también final para cada uno de nosotros. Sin embargo, Jesús está ahí abogando por nosotros. Y nuestra sentencia, como tercer cosa, se convirtió en libertad. Gálatas 5:1 nos dice, a libertad fuisteis llamados. No usemos esta libertad como excusa para el pecado, ¿no? Esto hablaba Gálatas hacia esas personas que querían volver a la esclavitud, que querían volver a la esclavitud de la ley. Somos libres, hechos libres por la justicia de Jesús. Y vamos a ver entonces, ahí para terminar, la última frase, el juicio final, ¿no? Nos hizo justos por el pago de un inocente. Jesús. Jesús nos hizo justos por el pago de un inocente. No sé qué pasará por tu corazón y por tu vida al ver este juicio hecho a esta persona que no tenía ninguna condena, a esta persona que no merecía ese castigo. No sé qué te pasa a vos cuando ves una injusticia a través de esos actos, ¿no?, públicos que vemos, a través de las noticias, vemos cómo la justicia todo el tiempo está fallando y con causas, ¿no?, entre comillas, a veces justificables. En este caso no había ninguna. Jesús se entregó por los culpables para salvarlos y darles una nueva oportunidad. Te la dio a vos, me la dio a mí. Somos hechos justos. No usemos esa justicia para volver otra vez hacia el pecado. Miremos ese juicio. Entendamos que el inocente murió por el culpable
démosle gracias y vivamos de una manera justa por el resto de nuestras vidas. Te invito a que puedas orar en esta noche para terminar. Señor, venimos ante tu presencia en esta tarde, noche que estamos viendo este video. Señor, estamos compartiendo juntos como iglesia. Queremos venir ante ti para darte las gracias, Señor, porque tu Hijo amado fue entregado para hacernos justos a nosotros. Señor, ese juicio fue totalmente horrible. Esa sentencia fue devastadora. Pero como dice Isaías capítulo 53, Señor, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Señor, hoy te queremos dar las gracias, pero queremos ver tu justicia y este juicio que fue totalmente erróneo hacia un inocente, que tenía que ser para nosotros. Hoy nos dio la posibilidad de vivir una vida plena en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a que esta justicia también sea, Señor, dada a personas que no han conocido del Salvador, pero también que esta justicia sea manifiesta en vidas que vivan de una manera justa ante el mundo. Gracias, Señor, por tu Hijo y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.